gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Bienvenidos nuevamente, sean todos ustedes a una nueva emisión de La Brújula aquí por la pantalla de Conclusión TV. Lucas Carena mi nombre, Lucas Carena quien les habla, y me acompaña un gran amigo que hace posible que esto sea La Brújula, si no sería otra cosa. La Brújula es con la presencia de mi distinguido amigo Pablo Javier Davoli, aquí. ¿Qué haces, Lucas? Saludo, ¿Cómo te va? Fuerte apretón de manos. ¿Cómo estás, Pablo? Contame un poco. Bien, bien, contento que es un día frío, a mí me gusta, así que, también. Sí, aparte vino con todo, pero... Somos medio siberianos en ese sentido, yo también. Sí, pero lo estábamos anhelando, así que ahora no nos podemos quejar. No, llegó finalmente. Bien. Bueno, y les damos las bienvenidas a quienes nos siguen, ¿no?, desde distintos lares, y siempre agradecidos con los comentarios, con la participación de cada uno de ustedes, de todos y cada uno de ustedes en el canal tanto de Conclusión TV como de nuestra humilde señal que es el canal de La Brújula. Este programa siempre se consagra a la Virgen, en particular a la advocación de Schoenstatt. Siempre nos ponemos bajo su manto de protección para llevar adelante esto que es una mesa de diálogo, una mesa de debate, un espacio de reflexión para compartir, para intercambiar y para crecer y nutrirnos en esto que es la aventura de despertar conciencia, tratar de tener una mirada reflexiva, crítica y reflexiva de la realidad. Eso es La Brújula, ¿no? Por lo menos es un intento, ¿no? Un ensayo que está orientado en ese sentido. Y hablando de ensayo, hoy nos trae y nos sienta aquí a compartir un nuevo capítulo de la ingeniería social, la psicopolítica, que no tiene, así como hemos abordado en otras oportunidades, experimentos puntuales que tienen un foco en algún momento de la historia, con alguna finalidad más precisa, experimentos o operaciones secretas de la CIA, como hemos abordado en numerosísimas oportunidades en este espacio. Hoy vamos a hablar de un capítulo poco conocido que tiene que ver con la psicotecnocracia como un modelo de configuración y estereotipación de la sociedad, ¿no?, basado en una psicologización de todos los procesos sociales, ¿no?, poniendo a la psicología como una suerte de plano central a partir, ¿no?, a finales de la década del 90, claro, a finales de los 90, principios del nuevo milenio, se intentó ensayar con la sociedad y la humanidad entera una suerte de de perfil antropológico, psicológico, si se quiere, reduciendo y depreciando al hombre en lo que fue la conformación, ¿no?, de una psicotecnocracia, ¿no es así? Sí, se plantea inicialmente, lo plantea el doctor Seligman en Estados Unidos, ¿no?, cuando él asume como presidente de la Asociación Americana de Psicología, es decir, correcto, estadounidense, que APA, es la APA, por sus siglas en inglés, así, ¿no? Es, decimos americana porque, etimológicamente es americana, la traducción de la sigla, en realidad es estadounidense, pero en definitiva todo parte de un nuevo enfoque que se pretendía novedoso, que se le quería dar a la psicología, que básicamente, quería pasar, si uno lo tiene que abreviar de manera un tanto, rápida o sumaria, pero en definitiva pasar de la psicología clínica, terapéutica, focalizada en lo psicopatológico, pasar a una psicología que de algún modo funde una nueva antropología, o sea, que se focaliza en los casos que se interpretan o que se asumen como normales, en el campo de lo que se asume como la normalidad psicológica o la salud psíquica, y focalizar ahí presentando la psicología como una explicación acerca de qué es aquello que al hombre lo hace feliz y de cómo potenciar esos las capacidades y las posibilidades que tenemos desde el punto de vista psicológico. Pero termina siendo presentado, yo quiero hacer ya dos observaciones puntuales, como un nuevo tipo, o como si fuera un sustituto de la religión o de la filosofía, como una suerte de antropología y de ciencia de la felicidad al mismo tiempo, se mezcla con la autoayuda, ¿no?
Pero además, como bien decías vos, amén de esta aspiración, en definitiva tiene un sesgo hasta de mercado. Es decir, bueno, si antes, y esto es muy estadounidense, ¿no? Es decir, bueno, si antes la psicología hasta ahora venía tratando con aquellos que están en alguna situación de patológica, digamos, desde el punto de vista psicológico, si ahora la psicología se enfoca sobre el campo de lo que se considera normal y sano, con un objetivo de potenciación, bueno, el mercado y la cantidad de clientes, de potenciales pacientes, pero lo plantean así, se incrementaba notablemente. Pero bueno, hay mucho más para decir. No, efectivamente, eso es un resumen, sintetiza todo lo que vamos a ir desglosando. A veces está bueno hacer como una síntesis de todo lo que vamos a ir pormenorizando. Pero no tarda, vos dijiste algo que yo no mencioné, que lo adelantaste, no tarda en ser advertido que esto además puede ser una buena herramienta de psicopolítica. Yo creo que sí. Vamos a tratar de dilucidarlo con quienes nos acompañan, ¿no? Que son los televidentes / cibernautas. Sí. Bueno, efectivamente, vos mencionaste a Martin Seligman. Efectivamente, en 1998 se consagra, ¿no?, como presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología. Y él lo que había por aquellos años hecho era inclinarse por un nuevo paradigma, una nueva perspectiva en psicología que tiene que ver con la psicología positiva, ¿verdad? Que tenía que ver básicamente con entender qué es lo que hace que la vida sea digna de ser vivida. Es decir, lo que involucra la psicología positiva, resumámoslo, incluía, digamos, todo aquel bagaje de emociones positivas, el sentido que uno da a la existencia y naturalmente a la felicidad, ¿no? La idea, de una nueva perspectiva en psicología, como bien dijiste, que si bien desde el punto de vista del marco teórico era bastante endeble, porque presentaba, era una suerte de remedio de viejas teorías, no era muy original en su composición teórica, estrictamente académica, sí tomaba un poco de distintas vertientes psicológicas y armaba una especie de eclecticismo, por no decir un menjunje, de teorías psicológicas que apuntaban ahora a emancipar a la psicología de esa función histórica que se le había añadido como un desprendimiento de la psiquiatría o de la medicina psiquiátrica, de solamente atacar el síntoma y el problema o el trauma psicológico, y ahora enfocarlo en cualquiera de los aspectos de la vida que hagan una vida digna de ser vivida. Sí, ¿no? Básicamente es que vayas al psicólogo, aunque no tengas ningún problema que normalmente te haría pedir o solicitar una consulta de este tipo. Según el propio Seligman, ahora, perdón, una cosa, está claro que en definitiva ese cometido que él se propone como nuevo objeto de la psicología desborda, si bien la psicología tiene muchísimo para decir al respecto, eso está fuera de toda duda, pero desborda completamente el campo temático, claro, el campo temático propio de la psicología moderna. Claro, ni siquiera es la psicología en el sentido de la antropología. Se configura un horizonte amplísimo, un horizonte amplísimo donde aparte, claro, invalida el sentido de la vida. Claro, la filosofía misma queda como opacada, o sea, empieza como a invadir. Claro, se presenta como un otros sustituto. Campos del saber. Y por otra parte también hay una cuestión utilitaria, esto de pretender, o sea, no presentarse como una escuela nueva, claro, dentro de la psicología, sino integrar todas las anteriores. Pretender integrar y abarcar o tomar elementos que en principio puede ser algo válido como aspiración y como intención, pero tenía también este sentido utilitario de decir, bueno, que todos le tributen y que nadie quede excluido tal cual de todas las corrientes de la psicología moderna. Bueno, según te leo esto le valió muchas críticas por parte de los psicólogos, pero por supuesto, porque difuminas no solamente los horizontes, sino también su objeto. O sea, es una ciencia prácticamente sin objeto de estudio, digamos. Claro. Por lo menos sin objeto específico, ¿no? Lo amplía demasiado. Según el propio Seligman, durante las semanas que le siguieron a su elección como presidente de la APA, empezaron a aparecer cheques sobre su mesa, ¿no? Esto es un dato significativo. Unos abogados, dice, con pelo canoso, trajes grises, que representaban a fundaciones anónimas a las que solo le interesaban los ganadores, lo invitaron a exponer en unas lujosas salas de conferencia de Nueva York. ¿En qué consistía la psicología positiva, no? Además le pidieron que haga un resumen de 10 minutos y que presentara sus propuestas en 3 páginas, ¿no? A lo que a partir de ese entonces, una semana después de eso,
10 minutos de exposición y 3 páginas. Hay gente que tiene suerte. Apareció sobre su mesa, sobre escritorio, un cheque por $1.5 millones de estas fundaciones. Es decir, ya para el año 2002, ciertamente, pocos años después, la psicología positiva había conseguido prácticamente $37 millones en financiación. Después vamos a ver por qué. Había ¿y de dónde provenía? Claro, acá hay una inyección de dinero que aparece como de la nada, y con esto se confeccionó ya el primer manual, el Handbook of Positive Psychology, que viene a romper, obviamente, como ya habías explicado bien, Pablo, a la psicología tradicional, ¿no? Basado en la debilidad, ¿no? Y el modelo patológico del comportamiento humano. O sea, había nacido una suerte de nuevo campo del saber, una ciencia de la felicidad que había encontrado las claves psicológicas del bienestar, del sentido de la existencia y de la realización personal. Acá hay este sustituto que vos decías, aparece no así como por una suerte de fascinación intelectual, sino por una inyección de dinero tan grande que hasta el propio Seligman se pregunta si el motivo fue claro, pero si esto fue causa o consecuencia de su elección como presidente del APA. Sí, efectivamente. Es decir, llega un momento en que empieza a sospechar, decir, no habrá sido porque se quería promover estas teorías que ese trampolín logré, sí, que había logrado. ¿No será que me colocaron? ¿No? Es llamativo esto, ¿no? Ahora, fíjate, es interesante cuando uno estudia más o menos en detalle, con algún nivel de precisión, cómo se produce la evolución de este movimiento. Hay dos factores, el financiero, la inyección de dinero, repentina, y ahora vamos a ver las fuentes. De pronto muy generoso. Con caudales, sí, o sea, una cantidad muy grande de dinero. Y por otra parte, lo que uno puede decir, una suerte de parafernalia marketinera, al mismo tiempo que, o acompañada de, toda una búsqueda de formalización desde el punto de vista científico-académico. Uh-huh. O sea, como una suerte de búsqueda de la legitimidad desde el punto de vista intelectual. Pero ese movimiento se ve, por eso empieza a aparecer el manual, la búsqueda de cátedras o de seminarios en entidades académicas acreditadas, y se nota claramente que hay una estrategia en ese sentido. Fíjate lo que dice. En poco tiempo, todo permite sospechar, se desplegó una red institucional a escala global que incluía, lo que vos decís, doctorados, becas, premios, es decir, distinciones, galardones académicos, bien digo, especializaciones, financiación para papers científicos. Dice, hasta revistas académicas, por ejemplo, la Journal Happiness Studies, en el año 2000, bien digo, la Journal of Positive Psychology, 2006, o la Applied Psychology, Health and Well-Being, de 2008. O sea, aparecen revistas científicas enteras, publicaciones enteras sobre la temática. No es que las revistas de psicología empiezan incorporan, claro, sino que se crean... O se hacen eco. Claro. Se crean nuevas revistas científicas solamente con el fin de promover estas teorías. Este es un fenómeno que, bueno, no solamente con este caso, ¿no?, sino con muchos otros, es un fenómeno de manipulación de los sistemas de prestigio académico y de prestigio científico. O sea, hay una ingenierización de un prestigio artificial. Pero aparte, ¿no?, estas revistas que tributan, así que hay como una retroalimentación entre revistas académicas, claro, que tributan a una teoría y una teoría que les da contenido a las revistas, haciendo una suerte de propaganda circular entre una cosa y la otra, ¿no? Lo que más vulgarmente podríamos decir, una suerte de autobombo, tal cual. Efectivamente. Es decir, pero todo esto se levantó con financiación muy numerosa, ¿no? Vos tenés a la John... podríamos hacer una cosa así, o sea, cada uno en nuestros respectivos canales, digo, no, como dice Carena, y vos me citás a mí todo el tiempo, claro, y generamos un efecto multiplicador. Pero esa cuestión de la endogamia académica que existe, existe muchas veces en algún punto como algo espontáneo y hasta no querido o no advertido, pero también puede ser el producto de una estrategia, en este caso, por supuesto, tiene una magnitud. Por supuesto que teorías que están dentro de un mismo tamiz ideológico o dentro de un mismo paradigma científico, eso, es natural que cierta confluencia, por lo tanto... Por afinidad. Por supuesto, claro. Obviamente que las teorías se convalidan, se validan a sí mismas, y en esto hay algunos puntos de contactos que pueden ser intelectualmente incestuosos. Pero acá lo que hay es la creación de fuentes inexistentes. Es una ingenierización, claro, tal cual, para promover una determinada teoría científica. John Templeton Foundation, $2.2 millones
para crear el Positive Psychology Center de la Universidad de Pensilvania. Es decir, ya un centro de estudio. Ya no solamente las revistas, ahora tenemos un centro de estudios en la Universidad de Pensilvania. Y sigue creciendo. Luego se sumaron otras organizaciones. The Gallup Organization, la Meyerson Foundation, la Annenberg Foundation Trust y la Alternative Philanthropy. Todas estas organizaciones, fíjate, le dieron a Seligman y a su equipo ya para el año 2008, junto con la Fundación Robert Wood Johnson Foundation, $3.7 millones para que explorasen el concepto de salud positiva. Fíjate que la National Institute of Aging, la NIA, por sus siglas en inglés, y la National Center of Complementary and Alternative Medicine, la NCCAM, suministraron fondos para investigaciones de la psicología positiva como método de prevención de enfermedades mentales. Hasta llegó a crearse en el 2011 la CSF, que era el Comprehensive Soldiers Fitness, con un presupuesto de 145 millones para instruir a soldados y personal militar, ¿no? En lo que tiene que ver con el cultivo de emociones positivas en el ejército de Estados y Unidos, lograr resistencia psicológica. Esto en el ámbito del ejército de Estados Unidos. Es un programa que se aplicó en el ejército de Estados Unidos mediante esta suerte de centro nacional que se crea ad hoc, ¿no? Que se crea con esa finalidad. Para que quede claro el número, porque en la maraña de datos muchas veces se puede perder, estamos hablando, lo dijo Lucas antes, entre 1998 y 2002, de $37 millones. Y si no te escuché mal, creo que omitiste el dato de una gran empresa que incluso habilitó una dependencia propia dedicada a la psicología positiva, que es Coca-Cola, y que también contribuyó a este financiamiento. Efectivamente, Coca-Cola también contribuye, aparecen, ¿no? Los entre quienes han sido financiadores, por lo menos según, efectivamente, son las fuentes consultadas. Bueno, ya desde el año 2004, Pablo, se empieza a motorizar, por eso digo que acá hay una idea de sustitución y de implantación casi artificiosa, porque son muy pocos años, entre 1998 y el año 2004, o sea, digamos, es un periodo en el sentido... Sí, yo incluso por la fuente que consulté, lo de los 37 millones es a 2002, claro, o sea, solamente en cuatro años. O sea, en 4 años, sí. Aparece lo que es el Character Strengths Virtues, es decir, una suerte de manual que vendría a ser el contrario, la contracara del manual del DSM, que es el manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales. Es decir, era una suerte de manual de buenas virtudes positivas. Sí, efectivamente. Mientras que vos tenías el documento de las patologías, acá tenías como un manual de una caracterología de personas con virtudes fuertes. Y algo así, ahí está la tendencia a la formalización y buscando de esa manera la legitimidad como nuevo campo científico y nuevo quehacer profesional. Porque es una protocolización, en definitiva. Pero Pablo, esto de establecer una caracterología, una clasificación de determinados caracteres, ya es algo muy... Pero por empezar no es nada nuevo. Ya Teofrasto, justamente... caracteres hizo una clasificación del carácter. Tengamos bien quién es Teofrasto, o sea, alumno de Platón y después de Aristóteles, y el que continuador en el liceo. O sea, claro, aparte entiendo que es el que sistematiza o contribuye a sistematizar la obra aristotélica, o sea, los escritos de Aristóteles. Es uno de ellos, ¿no? Sí, junto con Apolinio. Así es. Sí. Pero, Andrónico de Rodas, no Apolinio de Rodas, Andrónico de Rodas. Apolinio de Rodas es el de Jasón y los Argonautas. No, me refiero, Andrónico de Rodas son los que clasificaron un poco la obra de Aristóteles, pero claro, es el que sucede a Aristóteles de esta gira en el liceo. Es verdad, y es el fundador, eso creo, mira, si no mal recuerdo lo dice el padre Castellani, ¿no? Como uno de los, lo dijiste bien, uno de los antecedentes de la caracterología. Es un capítulo de la psicología. Pero claro. Sí. Pero por eso digo que esto ni siquiera goza de un atisbo mínimo de originalidad, de algo, ¿no? En el fondo eso ya es una cosa, un remedio de cosas muy, muy viejas. Ahora bien, vamos con cuál era la idea de toda esta financiación tan compleja, tan cuantiosa, tan generosa. La idea de esto era llevar la psicología a todos los planos. Los esperanzados, los extrovertidos, los sanos, los triunfadores, se decía, tenían la misma necesidad de recibir atención y orientación psicológica que los desesperados,
los solitarios, los deprimidos, los enfermos y los fracasados. Es decir, toda persona, sea cual sea su situación, podía recurrir a un experto que le ayudase a sacar lo mejor de sí mismo. Incluso Eloise Schwann empezó a llamar a los psicólogos profesionales del desarrollo personal. Es decir, ya la psicología empieza como a diluirse en toda una serie de teorías que, como vos decís, en ese eclecticismo también empieza como a perder su objeto propio. Un horizonte y su objeto propio. Y un cometido, digamos, más definido. En un comienzo, digo esto, en un comienzo, los psicólogos positivos se esforzaron por tratar de despegarse, por tratar de mantener cierto nivel de foros y espacios académicos de lo que eran las nuevas formas de libros de autoayuda, de coaching. Es decir, apareció toda la era del coaching ontológico, de esto de prestar motivación, que era un movimiento, liderazgo, digamos, que existía paralelamente. Se trató de despegar. Y esto fue así por poco tiempo. ¿Hasta cuándo fue así? Hasta que la International Coach Foundation, la IFC, anunció que el coaching estaba generando más de 100.000 millones de dólares anualmente en todo el mundo. Entonces, esta zanahoria se volvió tan grande que muchos psicólogos que primero tenían reticencias a volcarse a los ámbitos de autoayuda empezaron, a tener una mirada un poco, digamos, más abierta, más amigable. Es verdad que más friendly, claro, con esos espacios. A veces, ¿no? con alguna ahí estaba el dinero, digamos. Y a veces con alguna discreción o con alguna cautela, manteniendo la distinción, pero ya no separación, aportando algún marco teórico o con esa pretensión, un acercamiento, decir, se le aporta un marco teórico, una base conceptual más profunda. Pero es increíble cómo el capitalismo todo lo acomoda, ¿no? Eso es el tema en estas tendencias es que más allá de lo que puedan tener de válido o no desde el punto de vista científico y específicamente profesional, que esto es un tema en definitiva sobre el cual podemos debatir y sería muy sano hacerlo, pero en la práctica lo que tiene o lo que termina sucediendo es que queda de algún modo subordinado a la dinámica del lucro. Tal cual. Bueno, las críticas, por lo menos en el ámbito estadounidense, sí, no tal como es donde nació. Por supuesto. Pero las críticas, en función de esto que acabamos de decir, que se han esbozado contra la psicología positiva, son obviamente muchas y muy variadas. Por empezar, todo ese eclecticismo y ese marco teórico endeble, espurio, poco sólido que tenían, no solo en sus comienzos, sino en su postrímero desarrollo, sino también por momentos ambiguos, la falta de fundamento teórico sólido, sino también porque tenía un sesgo eminentemente ideológico, y que por debajo de la mácula científica de la que se revestía se escondía una suerte de psicología popular de mercado. Me encantó la expresión, psicología popular de mercado. ¿Viste cómo existe la economía social de mercado? Esto era una suerte de psicología popular de mercado. Es decir, la posibilidad de un capitalismo que te venda un producto científico aparece con esto, ¿no? Es decir, esto explica las cuantosas sumas, el generoso financiamiento, montando una suerte de industria de la felicidad. Acá aparece una figura bastante controvertida, por no decir siniestra, que es la de Richard Layard, claro, que es asesor económico de Tony Blair desde 1997. London School of Economics. Exactamente, la London School of Economics and Political Science, y miembro de la Cámara de los Lores, que proponía básicamente una amalgama, una fusión, una unión entre economistas y psicólogos para comprender plenamente la felicidad y contribuir a su alcance. Es el fundador de una línea dentro de la economía que se presenta como economía, no podía ser de otra manera, de la felicidad. Claro. Y es el que le recomienda hablar, seguramente lo vas a decir, empezar a hacer encuestas sobre la felicidad, pero volvemos al principio. ¿Qué entienden? Por eso no quiero spoiler. Eso va a ser el remate, pero claro, vamos a ver qué queda de la felicidad. A diseñar políticas públicas en base al resultado de esas encuestas. Richard Easterly, ¿no? Por ejemplo, enarbolaba una teoría de los determinantes relativos a la felicidad y cómo las circunstancias sociales y personales plantean escenarios cambiantes que hacen que las mejoras y los incentivos económicos no puedan producir beneficios reales para la población. Pero, si el verdadero problema fuese, se pregunta, que las personas no son capaces de expresar con exactitud sus anhelos y sus expectativas, porque acá en realidad la economía lo que se pregunta es, nosotros tenemos que alcanzar una vida armoniosa desde el punto de vista material
y también espiritual, vamos a atribuirle o vamos a concederle que eso también podría estar dentro de los límites de lo que persigue una economía integral. Una cosa importante, lo que ellos interpretan por espiritual es como mínimo, para decirlo menos, es muy playito. Es bastante, vuela bastante una suerte bajito. de epifenómeno de lo material, nada más. Pero... Bueno, acá en esta cuestión aparecería la psicología, es decir, ayudar a los hombres también a poder configurar sus expectativas. Los hombres no están preparados para entender qué es lo que realmente quieren y no sabe. ¿Qué pasa si es el hombre el que no sabe lo que lo hace feliz? Bueno, pero la psicología ¿por qué sabría él? Puede atribuir, claro, bueno. Y más lo que quiere otro, pero bueno. Entonces acá aparece toda una tendencia también impuesta, o sea, una moda de esas medias así inyectadas sacadas con forceps, donde aparecen las nuevas revelaciones de los psicólogos que reciben premios Nobel de Economía, ¿no? Que esto es muy sintomático. Por ejemplo, Daniel Kahneman. ¿Qué hace Daniel Kahneman? Aparece lo que es la psicometría de la felicidad. Esto es lo que acabas de decir. Exactamente, tratar de mensurar la felicidad. Una cosa... Cuando aparece la felicidad totalmente una realidad pasada por agua, ¿no? Totalmente, y una realidad cualitativa como la felicidad, como el amor, justamente tratar buscar una parametrización, es terrible. Y aparte una con cuantificación, una suerte de estandarización. Eso porque ellos decían que las diferencias... Mirá vos, porque aparte son... O sea, supuestamente para que puedas hacer una encuesta, sí, lo que te hace feliz a vos, Pablo, tendría que ser por lo supuesto, que más o menos... de ninguna manera. Y si acá somos 20 y hace feliz a 15, los otros 5 de cajón. Bueno, volviendo al utilitarismo. Es muy rusoniano Benjamin en ese sentido. Bueno, lo podemos comparar con varios autores, pero fíjate, ya... Bentham, quise decir Bentham, ¿no? Totalmente, sí. Jeremías Bentham. Un autor que vos citabas recién, Daniel Kahneman, junto con, yo me había notado, Michael Argyle, Ed Diener, son varios, eso en realidad es un grupo. Beethoven, Carol Reeve, ya habían, en los años 90, a inicios de los 90, habían intentado, y este es un antecedente, conformar una suerte de ciencia del bienestar humano. Aparte esto, ¿querés que conformemos un nuevo tipo de ciencia? Claro, una suerte de ciencia brujulista. Claro, no, aparte esa cuestión de sociedad, viste, el estudio... O sea, no es que no se pueda, pero tiene una cierta liviandad y el tufillo a ciertos intereses, ¿no? Que generan la sospecha de ciertos intereses que van más allá de la ciencia. Pero aparte esto del Centro de Estudios Económicos que incorpora psicólogos y hacen como una especie también de sociedad entre psicólogos y economistas por esta nueva ciencia que quieren conformar. Ese es raro, ¿no? Fíjate que hay financiamiento. Pero ahí lo marcaste bien, ¿no? O sea, por un lado ellos te dicen somos sociedades sumamente plurales, en donde lo comunitario prácticamente está atomizado, en las individualidades todas heterogéneas, pero finalmente después te dicen que puede haber un criterio único de felicidad para todos. O sea, pasan del individualismo más crudo al colectivismo más grosero, y ni hablar de las diferencias culturales. Y aparte, esta pretensión de neutralidad que vos decías muy bien, de que no tiene, es algo científico, que tampoco es nuevo esto está en Marx y en muchos otros autores de antes también. Decir, no, lo mío es científico como tal, es objetivo, es verdadero y certero y no tiene ningún sesgo ideológico ni está atravesado por ninguna ponderación subjetiva que pueda ser objeto de cuestionamiento. Sí, o sea, yo no quiero sonar hayekiano porque no lo soy, pero aparte todo esto está basado en una suerte de fatal arrogancia de que yo te puedo empujar a la felicidad. ¿Qué es esto de que un grupo de te puedo obligar a ser feliz? Vas a ser feliz lo quieras o no. Yo te llevo hacia una cosa que bueno, a mí yo no lo puedo concebir, pero bueno, se ve que en esa época había como una euforia. Es superficial, tiene mucho de vacuo, tiene algo, más allá de las intenciones, tiene algo objetivamente de mentiroso en el sentido de una neutralidad que no es tal. Una demagogia pseudocientífica. Y además Pablo, es contradictorio. Llamémoslo como es, una demagogia científica que utiliza categoría científica para vender un humo absolutamente carente de cualquier sustancia. Cuando te los pones a buscar estos autos, decís, bueno, ¿qué es la felicidad? Bueno, dejémonos de tanta definímela. Uno dice la satisfacción de los deseos. O sea, aparte es lo contrario de lo que hubiera dicho Platón. Claro. O sea, que aparte... pero ni siquiera un hedonista epicúreo lo hubiera dicho. Los deseos de cada uno y cada cual. Otro te dirá, aparte sabemos que es el camino de la perdición, según Platón, dándole rienda suelta al deseo desenfrenado y librado a su propia... ¿Qué es lo que te esclaviza? Todo lo contrario a la libertad platónica. Y te hace, aparte, a mente que te puede convertir en un tirano, además, efectivamente te esclaviza de tu propio deseo y su dinámica enloquecida, pero eventualmente de quien lo manipule. Y ahí vuelvo al siglo XX, vuelvo a la modernidad, o sea, en definitiva, Bernays, 1928, propaganda, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, de Freud, que los deseos son moldeados.
y los gustos son moldeados por la propaganda y por las relaciones públicas. Pero ahí está la funcionalidad de todo esto para una ingeniería social. ¡Claro! Porque si yo reduzco la felicidad a la satisfacción de tus deseos, pero además puedo imponerte falsos ideales para condicionar tus deseos, ya te degradé y te convertí en alguien manipulable. Pero además encima, si tengo la técnica para moldear tus deseos, que eso en la época de Platón no tenía la sofisticación de hoy. Bueno, es terrible. Sí, ¿por qué nos ponemos a gritar? No porque es entusiasmo. Pero porque algunas cosas como que nos sacan un poco de quicio. Pero está bien que sea así, porque es para poner un poco de sal, pero uno lo hace honestamente y genuinamente. Aunque usted no lo crea, y estamos haciendo honor al tema de hoy, estamos haciendo un poco de catarsis psicológica, ¿no? Pero por lo menos estamos expresando lo que nos pasa cuando vemos estas cosas. Yo te digo porque me pasó en determinados ámbitos, no muchos afortunadamente, en mi desempeño profesional, institucional, etcétera, donde he escuchado gente... Y eso que, Pablo, te conozco, vos sos una persona muy controlada. No, por supuesto, pero he escuchado gente que tiene otra gente a su cargo, que con la que he tenido ocasión de decir, me parece que los salarios que estás pagando no son buenos, que han hablado como remedio del salario claramente no justo y no el que correspondía, decir, bueno, hablemosles a nuestros trabajadores... Eso lo he escuchado, lo he escuchado y obviamente lo he objetado, lo he criticado, lo he cuestionado con fuerza. Ahora vamos a decir algo. Tipos que pagan mal los salarios y te dicen, no, pero hay un salario emocional. ¿Qué salario emocional? ¿De qué estás hablando? Pero eso es Vamos a ir a eso. Mira, justo ese me da pie para el capítulo que es la cereza del postre. Perdón, lo aclaro por las dudas. No, pero para mí como católico la empresa es comunidad de vida, toda empresa es comunidad de vida. El buen trato es algo que, como católico, pero aparte como argentino, digamos, si respondo a toda una tradición de política, digamos, es algo que se merece el trabajador, como se merece cualquier persona decente, ni hablar el trabajador, las condiciones dignas de labor del artículo 14 bis de la Constitución, por ejemplo, por citar algo, eso está ya, pero obviamente eso no lo tenés que usar como excusa para pagar mal los salarios. No, por supuesto, no tiene absolutamente ningún... Y aparte es manipulación, es decir, bueno, para que no mejoró, le pago 2 mangos y lo trato bien, le doy palmaditas en la espalda, pero es una cosa horrible. No admite ningún análisis. Bueno, te digo que esto, como profesional, he sido muy crítico. Categórico. Pablo, entramos a una parte que está relacionado con esto, que tiene que ver con la incorporación de la variable política, ¿no? La política empieza a adoptar conceptos, vos algo anticipaste ya, como índice de bienestar económico. Es decir, aparece el índice de desarrollo humano, es decir, empieza a tomar la economía ya viciada con estas nuevas teorías, la psicoeconomía ya viciada con estas teorías, empiezan a ser una suerte de producto que la política a nivel nacional e internacional empieza a comprar, y empiezan a aparecer indicadores de percepción subjetiva que contrastan fuertemente, así como teníamos ahora nuevos manuales de virtudes fuertes en contra del DCM, ahora aparecen índices de bienestar económico o de desarrollo humano que contrastan con el frívolo y distante PBI, mientras que los indicadores tradicionales de la economía, como podía ser el Producto Bruto Interno, el PBI per cápita, que por supuesto, como todo indicador, son insuficientes para medir una realidad económica, sí servían como una suerte de unidad de medida objetiva para comparar, por ejemplo, la economía de los países, por lo menos en lo que es crecimiento, no desarrollo, pero empiezan a aparecer estas variables cualitativas que empiezan a ver la percepción de la gente, esta sensación subjetiva de la gente acerca de lo que es su felicidad. Eso me embalé con lo otro y me había olvidado decirte, claro, porque es como alguna vez se dijo... decir, el PBI es muy frívolo, claro. Hay que buscar la felicidad de la gente y medirla en la economía. Pero esto de que también al momento de definir la felicidad es simplemente una sensación, ¿no? O sea, decir es una mera sensación y un mero sentimiento subjetivo. Claro. Le hago la cita ahora. En 1951 escribía Bertrand Russell, otro gran promotor de la ingeniería social y defensor de la ingeniería social, decía, aunque todos, decía, dieta, propaganda, adoctrinamiento por la educación, inyecciones, generarán el tipo de... Tremendo ateo, ¿no? Totalmente. Generarán el tipo de carácter que queremos, toda rebelión será imposible, dice, aunque todos sean miserables, todos se creerán felices porque el gobierno les dirá, el gobierno, quien sea que los domine, les dirá que lo son. Claro. Bueno, fíjate, la ONU incorpora el Informe Mundial de la Felicidad. En el año 2012,
declara el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad. La OCDE sigue el mismo camino. Fíjate cómo se empiezan a acomodar todas las piezas sobre una teoría y se configura un mapa mundial que empieza a vender felicidad como si fuera un producto transable. Imágenes cerebrales. Estándares y parámetros. Claro, y aparte aparece una cuestión, a todo esto se le agrega toda una cuestión de gobierno desde la tecnociencia, imágenes cerebrales, tecnología emocional, algoritmos al servicio del Big Data, conforman un nuevo escenario tecnócrata que pretende hacer de la felicidad una variable mensurable. En el año 2014, por ejemplo, el jeque Mohammed Ben Rashid Al Maktoum, que es el emir, en esa época era el emir de Dubái, que pretendía convertirse en la ciudad más feliz del mundo, fíjate la pretensión política del emir, ¿no? Hizo distribuir, para dar un ejemplo, unas planillas táctiles para saber en tiempo real el nivel de satisfacción y calidad de vida. Fíjate que ya la felicidad pasa a ser satisfacción y calidad de vida, ya no. Entonces vender la felicidad se ha convertido, ¿no?, en un ardid del diablo, podemos decirlo, como una suerte de elemento que utiliza la política que ya, imposibilitada de resolver los problemas concretos y estructurales del hombre, vende entonces la felicidad como una suerte de espejismo. Fíjate que si no puedo tener menos pobreza, en todo caso hagamos pobres más felices. Si yo no puedo resolver los problemas de su capacidad... El salario es llevar al extremo lo del salario emocional como remedio de un mal salario. Tengamos gente consumiendo y demás, no veamos en el trabajo una realización, algo a través de lo que el hombre se realiza, tengamos a la gente consumiendo y que la gente tenga por lo menos una desocupación, si se quiere, más feliz, más amigable, pero aparte más bondadosa. Provocándote con sensaciones, porque si al fin y al cabo se trata de un sentimiento, más bien en el sentido de una percepción de sensación, y simplemente eso, entonces basta con generarte los estímulos. Por eso te digo que es pan, o campo fértil para los tecnócratas y los ingenieros sociales. Basta con generarte los estímulos para que obtengas ese tipo de sentimiento muy superficial o de sensación y listo, y ya. Absolutamente. Es más, las políticas públicas, eso pasó en el Reino Unido cuando se empieza a aplicar a partir de 2010, si basamos el diseño de políticas públicas y sobre todo el diseño del discurso público hacia quienes te tienen que votar, la ciudadanía, en base a encuestas de felicidad, en definitiva, o de pseudo felicidad, en definitiva, ya no te interesa cuál es el contenido de la política pública, te interesa que la gente simplemente tenga una sensación de bienestar. Tal cual. O sea, la alejás del debate público también, no le preguntás ¿qué opina de la invasión a Irak? No, decís, ¿usted cómo está? Bueno, dicen que están bien, dale, seguí para adelante con lo que veníamos haciendo, es un poco eso, no es muy de élite, claro. Para trabajar tranquilos. Pero aparte de una suerte de que la gente con eso mantenerla entretenida, que no me moleste. Es decir, que está bien, pero que, digamos, voy tanteando el bienestar de la gente. Si lo que estoy haciendo no genera ningún ruido en la gente, bueno, sigamos para adelante. Con lo cual, si estás distraído, y eso, sin darte cuenta que estás distraído, te hace sentir más o menos bien, seguís adelante con un rumbo político en donde el pueblo está ni siquiera como espectador, que era lo que decía Lippmann. Ni siquiera, está en otra. Pablo, vamos llegando un poco al límite de nuestro tiempo. Yo tomé algunas, te dejo hacer si querés a vos el resumen o la consideración final. Yo algunos puntos que resumí muy a vuelo de pájaro, te los comparto y después hacemos si querés algunas conclusiones. La felicidad ahora, con este nuevo paradigma psicopolítico, ya no solo se mide, se calcula, sino que también es una suerte de bien transable. Es decir, algo que la política puede ofrecer. Es decir, te puede intercambiar felicidad por otra cosa, ¿no? Por obsecuencia, por cumplir con ciertos protocolos, ¿no? Segundo, la felicidad deja de ser sustantivo. Esto de la felicidad, todo como el concepto antiguo griego de eudaimonía, que es un estado de plenitud muy complejo, que implica un montón de cuestiones, que es una suerte de equilibrio social, mental y espiritual, para convertirse en mero adjetivo. Es decir, ahora los hombres, las personas, entre otras cosas, son felices. Porque pierde sustancia. Vos tenés al obrero feliz, no tenés más la felicidad. Tenés personas felices, o que pueden ser como tantas otras cosas, además también un poquito felices. Después, la psicologización de la vida social y colectiva, otro de los puntos así, ideas que fui tomando nota mientras leía el texto que amablemente me compartiste. La psicologización, bien digo, de la vida social y colectiva,
deprecia cualquier vestigio metafísico en el hombre, en su destino y misión. El hombre ya no tiene un destino en el cual debe cumplir con una misión, un eschatos de lo humano, sino que está en un estado a lo sumo de bienestar constante, ¿no? Es un estar mientras un permanecer y transcurrir hasta que te mueras, ¿no? Pero bueno, estás y está más o menos bien a flote. Y por último, podemos decir, ¿no? Es decir, vamos a decir, bienestar, por lo tanto, y felicidad se confunden, que es lo que poco llegamos a la conclusión, pero además esta psicologización supone la instauración de una psicotecnoburocracia, que es un poco el título de lo que nos motivó a hablar de este programa. Claro, una tecnoburocracia, una corporatocracia tecnotrónica, que justamente protocoliza el mundo desde la tecnociencia, y ese mundo de felicidad y prosperidad se convierte entonces en una suerte de laboratorio psicosocial. Es decir, lo mejor que nos puede ofrecer es que la sociedad entera se convierte en un laboratorio. ¿Por qué? Porque ahora son los científicos sociales y psicológicos los que mandan y los que tienen la fórmula para instruir y acompañar, se convierten en los consejeros del político que nos van a brindar esa felicidad / bienestar. A mí me parece distópico y horroroso. No, totalmente. Es un poco eso de que vas a ser feliz a la fuerza. No tendréis nada. O por la fuerza del y seré engaño. Feliz. ¿A qué te vas a acordar eso? Claro, no tendréis nada y seré feliz. Tal cual. Y viene por eso digo, funciona como tapadera, ¿no? Para de algún modo justificar o venir a compensar falsamente, además, una situación de grave injusticia que va en contra de tu propia dignidad y va en contra de tus posibilidades en la vida para la realización. No, lo que dijiste me parece brillante como diagnóstico. Simplemente agregar, desde mi modesto punto de vista, que algo adelantaste vos, que no hay felicidad sin virtud, no hay felicidad sino en la plenitud, y en definitiva, no hay felicidad sin verdad, bien y belleza. Solamente se puede ser feliz realizándose conforme a verdad, bien y belleza, por el camino de la virtud, en una comunidad que se realice. Y en la medida de tu contribución, desde tu vocación y desde tu originalidad, a la realización comunitaria, que no es de cualquier comunidad, sino de la tuya propia. En definitiva, la felicidad consiste en eso, en la plenitud con un sentido de trascendencia, guiada o en torno al eje de la virtud y en tu comunidad. Y para culminarlo, por eso esto de que nadie se realiza sino en una comunidad que se realiza y digamos en donde que se organiza en esa virtud. Claro, totalmente. Y en donde la motorización, y esto lo digo mi carácter de cristiano, pero creo que cualquier persona, independientemente de su religión, cualquier persona de buena fe puede verlo así, sentirlo así, experimentarlo así, y motorizado todo esto por el amor en un sentido muy profundo, que no es reductible a números, que no se puede cuantificar, que no puede ser objeto de cálculo matemático, por favor. Pero bueno, hay que estar alerta contra estos cantos de sirena que dando vueltas por el mundo posmoderno, gente. Bueno. Decime dónde firmo, suscribo a cada palabra. No, una cosa, como fuente de algunos números, algunos datos que hemos tirado, algunos nombres de ONGs, de empresas que hemos tirado. Este libro nos ha parecido muy bueno. No conocemos a los autores. Happycracia, Happycracia, que sería como el gobierno de la felicidad, justamente, de Edgar Cabanas y Eva Illouz. La verdad que es un libro muy interesante. Para quienes quieran profundizar, recomendable. Gracias, Pablo. Gracias a nuestro público por seguirnos todas las semanas, quincenalmente, más o menos en nuestra emisión. Y como siempre, muchas gracias al canal, a Conclusión TV, por darnos este espacio. Será hasta la próxima. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.